El hombre oriental parte de lo que ve, de lo que percibe, y así analiza las cosas. Por ejemplo, el hombre oriental mira que al salírsele la sangre a alguien, se muere. Entonces el hombre oriental decía, entonces la vida es la sangre del ser humano. Pero era una valoración empírica. Así, por ejemplo, el hombre decía, Dios está en el cielo, los hombres están en la tierra, ¿y qué pasa con los muertos? ¿Qué hacemos con los muertos? Los enterramos. Entonces ellos se van debajo de la tierra. Y lograron entonces decir ellos en su apreciación empírica, Dios está en el cielo, los hombres en la tierra y los muertos debajo de la tierra. Pero esa es, digamos, la explicación que ellos dan a partir de lo que perciben sus sentidos. No tienen la mentalidad científica del hombre del siglo XX o del hombre del siglo XXI. Ellos explican el mundo como lo ven. Y es a partir de ahí que explican algunas cosas de su fe. Por tanto, no esperemos que de esas explicaciones empíricas vamos a extraer verdades científicas. No. Lo que debemos aprender es cómo ellos entienden a Dios en medio de esas explicaciones que ellos tienen. Por ejemplo, habrá mucho material que tenga paralelos en la tradición hebrea, que tenga paralelos con el mundo que le rodea a Israel. ¿Cómo se explica Israel los orígenes del mundo? La revelación tiene un principio, y es que Dios se revela al ser humano de acuerdo al marco cultural que el ser humano tiene. Dios no puede revelarse, no es que no pueda, más bien Dios no se revela fuera de nuestro marco cultural. Porque si Dios se revelara fuera de mi mundo en el que yo entiendo las cosas, y Dios se me revela fuera de ese marco, yo no entendería nada. Dios se revela dentro del mundo de mis concepciones humanas, y Dios se ha revelado en la Biblia dentro de esas concepciones. Por ejemplo, hoy nos resulta, diríamos, ofensivo la orden que Dios le da a Saúl. Ve a Amalek y mata ancianos, hombres, mujeres, niños, animales y todo. Eso hoy nos suena ofensivo. ¿Cómo el Dios de la Biblia ordena una matanza de niños? Claro, esas son incomodidades que brotan en nuestra mente ahora, pero es una mente que tiene una cultura del siglo XXI, la cual una masacre le es ofensiva. Pero dentro del hombre del año 1000 antes de Cristo tiene otra mentalidad, tiene otra cultura, tiene otros principios. Y dentro de ese marco es que Dios se revela, y tenemos órdenes que hoy nos parecen extravagantes, pero que en su momento era lo más humano quizás que podía haber existido. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Preguntas. Pregunte. Por ejemplo, cuando Dios se revela, no nos está revelando un procedimiento científico, nos está revelando una verdad de fe. Si Génesis 1 habla de 7 días de la creación,
no nos está hablando de un procedimiento científico de cómo Dios creó las cosas. Para comenzar, Génesis 1 es un poema, el poema de la creación. Porque en la antigüedad la historia humana y sus orígenes se explicaba en poemas. Génesis 1 es un poema, el poema a la creación. Y está ordenado sobre 7 días, que es el orden litúrgico que el hebreo tenía en su culto. Si quisiéramos tomar al pie de la letra, díganme ustedes sobre qué base se establecería el día primero si no hay lumbreras todavía. No sé si me van siguiendo. Vea, por ejemplo, Génesis 1, mejor, para que no crea que estoy inventando. Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y y a las tinieblas llamó noche. Y vino la noche y la mañana, ese fue el día primero. Pero, ¿qué es lo que marca el ritmo del día y las tinieblas? ¿Entienden ahora? ¿Cómo se puede hablar de un día si no hay quien mida el día? ¿Sobre qué base se está midiendo el día? Es hasta el versículo 6 que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe, y así sucedió. Dios hizo el firmamento, separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba, y al firmamento Dios lo llamó cielo, y vino la noche y la mañana, y ese fue el segundo día. ¿Y cómo marca la noche y la mañana? ¿Sobre qué base? Es hasta el 9, bueno, ni siquiera el 9. En el 9, las aguas debajo del cielo se reúnen en un solo lugar, apareció lo seco, a lo seco llamó Dios tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mar, y Dios consideró que era bueno. Dice, hasta en el 14, fíjense hasta dónde tenemos. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen, ¿qué? Pero si ya me habló del día y la noche. Ya me dijo la mañana y la noche. ¿Cómo es que me está hablando del vino la noche y llegó la mañana si no hay nada que separe el día y la mañana? Es hasta el 18 cuando dice que haya en el firmamento luces que separen el día de la noche y que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años y que brillen para iluminar la tierra. E hizo 2 grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche, y también hizo las estrellas. Dios colocó el firmamento, los astros para alumbrar la tierra, los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Hasta allí tenemos la creación de algo que va marcando los días, que va marcando la mañana y la noche, la oscuridad y el día, hasta entonces. Pero ¿sobre qué criterio entonces tenemos para que en los versículos anteriores se separen el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día? Esto, por supuesto, no sería ninguna preocupación si leemos Génesis 1, no como un manual de ciencia, sino como un principio de fe. Dios va creando todo lo que existe. Y en ese poema se va ordenando la creación
en un orden litúrgico de los 7 días de la semana, en el cual descansa el pueblo en el 7º día, y toma ese orden litúrgico como trasfondo, como telón, para hablar de la creación. Entonces, es un poema que teje la creación sobre el orden litúrgico de Israel. Entonces, ¿es verdad? Sí, es verdad. Es la palabra de Dios y nos habla de la obra divina en la creación. Pero pasar de esta verdad salvadora a querer entender científicamente la Biblia es un error terrible. Es querer convertir a la Biblia en un manual de ciencia, cosa que no es. ¿Preguntas? Hermano Nelson. Eso no significa que no hayan datos que realmente se pueden tomar o se puede verificar si existieron. Sí, no. Hay acontecimientos, fechas, lugares, citas que la Biblia describe, los cuales pueden ser precisados por la arqueología, por ejemplo. Sin embargo, no todo cuanto tenga que ver básicamente de Génesis 1 a Génesis 11 podrán ser precisados por la ciencia de la arqueología. Datos que da Lucas en Hechos, números que dan los evangelios, pueden ser precisados. Sin embargo, habrán otros datos que da la Biblia, los cuales tienen una intención de fe y no una intención cuantitativa. La Biblia, por ejemplo, de acuerdo a la idea que quiere transmitir en ese momento, puede usar una figura que se llama la hipérbole, que es la exageración en el modo de hablar, como cuando le dice alguien a otra persona: te he dicho 100,000 veces que no hagas eso. Pero claro, eso es mentira. No le ha dicho 100,000 veces, quizás ni 20. Pero la hipérbole es esa manera de exagerar algo para dar un toque de profundidad a lo que le está diciendo. Y la Biblia, como libro literatura, usará las figuras del lenguaje humano de hablar, y dentro de ella va a usar la hipérbole. Cuando los seres humanos hablen o la Biblia escriba, se usarán las figuras del lenguaje que se emplean en el cotidiano hablar del ser humano. Y habrán datos que da que podrán ser perseguidos por la arqueología y corroborar su veracidad histórica. Pues lo que la Biblia menciona tiene fundamento. Pero lo que quiero plantear es que al final la verdad de la Biblia está en la fuerza de salvación que ella tiene, en las cosas que dice respecto a Dios. Y no pretendamos demostrar la veracidad de la Biblia sobre aspectos en los cuales la Biblia no quiere ni tiene la intención de querer definir lugares o cantidades exactas. ¿Verdad? ¿Preguntas, hermanitos? Quiero que me llenen una cosa. El concepto de verdad para ustedes y para mí hoy es uno. Para el hombre de hace 3,000 años o 2,000 años era otro. Por ejemplo, para ustedes y para mí un hecho es verdadero cuando se narra exactamente lo que ocurrió. Si no, es mentira. Pero ese concepto de la verdad es un concepto de los últimos 2 siglos. No es el concepto de la verdad que tenían los hombres del mundo bíblico hace 3,000 años o 2,000 años. Ese no era el concepto para ellos de la verdad. Por eso Dios, cuando manda a Samuel a la casa de Isaí,
a ungir por rey a uno de sus hijos, Samuel le responde a Dios y le dice, pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Si Saúl se llega a dar cuenta, estaré metido en un grave problema. Y Dios es el que le dice, dile que vas a hacer un sacrificio. O sea, es Dios. Es Dios quien le está diciendo a Samuel que sabemos que va a una cosa, pero que él diga que va a otra. ¿Me están siguiendo? Entonces, para el hebreo, la verdad no tiene nada que ver con la exactitud de lugares, de cifras o de fechas. La verdad, más bien para el hebreo, es una declaración en la que él siente que puede poner su confianza. Hermanita, hágala. Después de cuando Dios hizo la creación y hizo a Adán y a Eva, tuvieron 2 hijos. ¿va? Entonces Caín, cuando mató a su hermano, el Señor lo desterró. Y más adelante dice en el capítulo 4, versículo 17, que conoció a su esposa. Pero si solo eran ellos sus descendientes, ¿de dónde salió su esposa? Solo Dios sabe, hija. Solo Dios sabe dónde salió esa mujer. Le digo esto. Perdón, porque a mí una persona inconversa que llega a la columna me hizo esta pregunta, que ella está estudiando la Biblia minuciosamente y no entendía cómo era de que Caín había conocido a su esposa si ya no habían más descendientes. Correcto. Usted tiene que responder lo que la Biblia le dice. No hay que andar inventando. Mire, ¿dónde se le encontró? ¿Dónde halló Caín mujer? Dígale usted, se lo pregunta a Dios en aquel día. Lo que le debe preocupar en este momento es que si usted va a estar delante de Dios para preguntarle. No tiene que decirle. O va a estar en el infierno con el diablo. Entonces hay que definir qué es lo esencial. Los biblistas o algunas personas dicen es que la Biblia dice que Caín, que Adán y Eva tuvieron más hijos y que posiblemente alguna de esas hijas se metió con su hermano y tuvieron... Puede ser, no sabemos, pero no lo dice la Biblia. Y sobre esos vacíos que la Biblia no dice, la gente puede levantar sus conjeturas. Pero serán solo eso, conjeturas. Lo que le debe importar a usted, dígale, no es dónde halló Caín a su mujer. Lo que le debe importar es que usted no comete el pecado de Caín, de matar a su hermano. Eso es lo importante. O sea, digo esto porque cuando la gente se acerca a la Biblia, se acerca por querer hallar curiosidades y responder a las curiosidades. Y descuida el mensaje que el texto sí le está dando. Sí, me preguntaba una niña el día de ayer si por qué nosotros no predicamos el día sábado. Si hay iglesias que hablan del sábado aquí y del sábado allá y del sábado como... Yo le decía, mire, lo que yo encuentro en la Biblia, las declaraciones principales que yo encuentro en la Biblia, en boca de Jesús, es que Él les dijo a los fariseos, aquí hay alguien que es mayor que el sábado. Entonces, si yo voy a predicar y en mi predicación se va a decidir el futuro eterno del ser humano, tengo que decidir entonces qué es lo máximo que debo predicar. Y si aquí hay alguien que es mayor que el sábado, que habla de Jesucristo y su evangelio, entonces ¿qué voy a predicar? El sábado, que es algo sin importancia frente a Jesús y su mensaje, o a Jesús y su mensaje. Yo le digo, mire, yo voy a predicar aquello que es lo más importante.
Y lo más importante es Jesucristo y su mensaje, que es poder de Dios. Maná. Lo demás, hay que se den regatas si quieren domingo, lunes, miércoles. Me importa y me vale. Lo que me importa es predicar a Jesucristo como fuerza de salvación. Digo esto porque la gente, con tal de no recibir el mensaje que sí dice el texto, anda buscando tonteras que no dice el texto. ¿Todo por qué? Para no comprometerse con lo que sí dice el texto. ¿Me van siguiendo? Para no comprometerme con lo que sí declara la Biblia, le ando dando vueltas a lo que no dice la Biblia. Y usted no puede caer en eso como predicador. Usted como predicador en cada lugar debe concentrarse en lo que dice la Biblia. Fuera de lo que dice la Biblia, ahí habrá gente que invente lo que quiera, pero serán puras conjeturas, serán puras suposiciones. Lo que tenemos que predicar no es hipótesis sobre lo que posiblemente dice la Biblia, no. Tenemos que predicar lo que claramente sí dice la Biblia. ¿Preguntas? Hermano Noelito. Otra pregunta parecida, que tal vez tenga la misma respuesta. Se me ocurre de que si Dios se reveló en el marco cultural de los hebreos, ¿será por eso que le pidió a Pablo pasar más allá de Asia? ¿Cómo, Noelito? Perdón. Cuando el Espíritu le dice a Pablo que no vaya a Bitinia. Sí. Sí. Bueno, más bien lo que tenemos allí es, de acuerdo al texto, Pablo parece tener un rumbo geográfico muy claro a la hora de predicar. Él tiene una intención. Tenemos ahí un mapa del Nuevo Testamento, Jeremías. Ay, Dios, ¿están oyendo o no están oyendo? Mira, ¿y qué hace 7 gentes allá atrás? 6 gente atrás. Quiero saber yo. ¿Qué hacen 6 gentes atrás? Quiero saber. Tenemos tanto equipo, tenemos tantas cosas que no pueden manejar 2 personas ahí. ¿Son necesarias 6 gentes ahí o es pila de estar allá atrás? Pero lo resolvemos después. Primero quiero un mapa del Nuevo Testamento. Pablo tenía diríamos, una proyección geográfica muy clara. No sé a qué respondían sus intereses geográficos, pero hay 2 movimientos, pero quiero mostrárselos en el mapa porque en el aire es como muy complicado. Va. Veamos aquí un mapa. Este ya se puede hacer más grande, ¿verdad? Va, así. Pablo está predicando en esta zona. Aquí está predicando. Cabal, moverlo más así, cabal. Y habrá un mapa que baje aquí, no. Que haya algo más aquí, no. O un mapa del Antiguo Testamento, vamos a ver. Un mapa que tenga las tierras que están más al norte. Pablo quiere subir al norte, donde están las culturas orientales, lo que actualmente es Mongolia, Indochina, China. Pablo quiere incursionar hacia el norte,
no podríamos determinar sus intenciones en ese momento, sobre qué base él quiere incursionar hacia el norte, pero el Espíritu no le deja subir al norte, sino le dice que tiene que irse hacia el occidente. En lugar de subir, le dice que atraviese hacia Europa. En lugar de subir a las regiones de Asia, le dice que se vaya hacia Europa hasta España. Entonces, lo que tenemos más bien en Hechos es la intención geográfica de Pablo de ir a un lugar, pero que de una manera que el texto no dice cómo ocurrió eso, pero Pablo se sintió bloqueado por el Espíritu. Él le cerraba los intentos. Aquí tenemos Pablo, esta es toda la franja de Palestina. Pablo ha comenzado a predicar, está aquí. Él quiere subir, él quiere ir hacia arriba. Y al subir para acá, luego después se va hacia todo el mundo que está en esta zona, todo lo que es Mesopotamia, Siria, incluso aquí está la India. Acuérdense que son culturas milenarias, la India, la China, son culturas que ya existen en tiempos de Pablo. Pablo quiere más bien tomar este lado del mundo. Este lado del mundo. Él está aquí en un punto donde ha subido de Antioquía de Pisidia, pasa a Antioquía, Antioquía de Siria está aquí, Antioquía de Pisidia. Él quiere pasar y comenzar a subir. Subir y ver cómo cubre todo este lado del mundo. Pero el Señor le dice, no, vas a caminar hacia Macedonia. Y por supuesto, es toda la zona de Macedonia, el Asia Menor. Se le llama Asia Menor porque hay un Asia Mayor que es todo esto. En cantidad geográfica y en cantidad de gente mucho más. Acuérdense que aquí está la India, Indochina, China, Mongolia, que son terrenos extensísimos y antiquísimos, y casi diríamos terrenos donde el Imperio Romano no tenía mucha influencia, pero el Espíritu le prohíbe subir para acá y lo obliga a ir a Macedonia. Estando a Macedonia, viaja a Grecia, luego será hasta Roma. Su intención era llegar a España, que es este bloque de aquí. No sabemos con certeza si logró llegar, pero en Romanos 14 él logra definir que su último estadio de predicar el Evangelio es España, que es lo que se conoce en su momento como lo último del mundo. Aquí está lo último, no hay más. Acuérdense que esto es en el primer siglo y era el siglo XV y todavía el mundo no sabía, Europa todavía no sabía de América. Eso es 15 siglos después. Entonces, para Pablo y su mundo contemporáneo, esta península Iberia, la península ibérica que es hoy España, eso era para ellos el fin del mundo. Después de eso no había más. Y unido a eso, en la Edad Media, estaba la idea que la tierra era un plato plano y que había un momento que los barcos caminaban en el mar y de repente, pum, se iban de manera recta, mucho menos que ir más allá del mundo conocido. Entonces, más bien lo que tenemos en Hechos es la agenda de Pablo, que no sé a qué respondía, y la agenda geográfica del Espíritu que lo impulsaba a irse a esta zona, Asia Menor y Europa, que fue al final donde el cristianismo floreció. ¿Otra pregunta? Bien.
Hermanos, es que están claras las cosas o de verdad comprenden o les da pena preguntar. Es que miren unas caras que no sé si. David. Siervo, la verdad es que como cuando en ese tiempo usted habló de hace 2000 años, se hablaba de creer en lo que Dios hablaba, ¿verdad? En la época de Moisés, de Abraham, se creía por él, pero después en estos últimos siglos se ha venido evolucionando y ahora todos lo quieren comprobar con un método científico y antes solo se creía por fe. Exactamente. Y como nosotros como cristianos, nosotros creemos por fe y cada texto bíblico lo tomamos por revelación de Dios, no por incursionar en saber en qué tiempo se hizo, sino el contexto en sí es para declarar palabra de vida. Y eso es lo que uno como cristiano tiene que transmitir, no poner en duda o poner en tela de juicio lo que la palabra de Dios nos dice. Exactamente, eso es. Eso es. No. Ni poner en duda, ni pretender que lo que la letra dice es exactamente así, como cuando el caso de Galileo Galilei. Ajá. ¿Ya? No, hay que buscar la verdad de vida, Amén. la verdad de fe, la verdad salvadora. La Biblia hay que buscar la verdad de salvación. Muchas cosas, hasta en aquel día sabremos realmente cómo ocurrieron de acuerdo a nuestra idea de la historia. Pero esa no era la preocupación del mundo antiguo. No era la preocupación. Heródoto, el padre de la historia griega, él tiene una obra en la cual él explica un poco cómo se escribe la historia en su época. Y él mismo dice en su libro que muchas cosas que describe, él no sabe si sucedieron exactamente como la está narrando, pero que eso no es lo importante para él. Para él lo importante es que lo que está escribiendo contenga las verdades que sustenta la cultura griega. ¿Me comprenden? Así que él va a escribir muchas cosas. Va a escribir, por ejemplo, toda la historia del mundo griego. Suetonio, que escribe la vida de los Césares, lo mismo. No siempre había una exactitud de los eventos, pero esa no era su preocupación, sino transmitir con cierto sustento una verdad. En el caso de la Biblia, una verdad concerniente a la salvación, una verdad concerniente a Dios, una verdad concerniente a su plan de salvación. Eso es lo que tenemos en la Biblia. ¿Preguntas? Hermano. A mí me quedó una duda. Diga. Usted dijo de que puso un ejemplo de que Dios le dio una orden a Saúl para que matara a Amalek y a todo el ser vivo que había sobre él. ¿Cómo poder interpretar los acontecimientos que aparecen en la Biblia, que ahora en nuestro siglo pareciera una barbaridad, pero para ese entonces no lo era? ¿Cómo? ¿Cómo poder interpretar ahora en día todos esos acontecimientos que pasaron o que dice la Biblia, pero para nosotros es una barbaridad, pero en ese momento no lo era? Sí. La clave para interpretar todo es la persona de Jesús. A partir de Jesús, la práctica de ir y matar a un pueblo ya no va con el Evangelio. En el Evangelio no caben tales acciones. En el Evangelio no caben tales comportamientos. Jesús comienza a estipular una manera nueva de entender a Dios. Por
Por eso es importantísimo entender a Dios a partir de Jesús. Porque no nos es permitido a nosotros hoy una idea de Dios que sea inconsecuente con la idea que Jesús tenía sobre Dios. La única idea de Dios que nos es permitido tener hoy es la idea que tenía Jesucristo. Por eso nuestra interpretación del Antiguo Testamento tiene que ser cristiana. Cristiana. ¿Qué significa eso? Tiene que ser interpretada a través de Cristo y su Evangelio. Por ejemplo, querer venir ahora a comparar al Israel histórico que está allá en el Medio Oriente con el Israel bíblico y los pueblos que le rodean y que sin duda quieren exterminarlo también, pero venir a hacer esa comparación de decir, aquí volvemos otra vez al Antiguo Testamento y tiene la iglesia que decidir a favor de quién está. Eso ya no es viable, según el Evangelio. Porque la iglesia, a partir de Jesucristo, ya no está para apoyar a una nación determinada. La iglesia está para apoyar un solo reino, que es el reino de Dios, nada más. No está ni para apoyar a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a Israel, ni a los árabes. Ni siquiera está para apoyar al cristianismo, ni al Islam. La iglesia está para apoyar el reino de Dios, inaugurado en la persona de Jesucristo. Pensar que debe optar la iglesia hoy día por un partido, por un bando, por una nación, es no haber entendido el Evangelio de Jesús. La iglesia está por el reino. Y el reino es vida, es verdad, es justicia, es salvación. Por tanto, donde emerjan estas cosas, allí va a estar la iglesia. Y donde se nieguen estas cosas, pues no puede estar ahí la iglesia. Entonces, la clave está que toda la Biblia, aún el Antiguo Testamento, es palabra de Dios para nosotros, pero debe interpretarse. Ahora, más bien diríamos, debe de reinterpretarse de acuerdo a Jesús y al Evangelio. Esa es la clave para mí. ¿Más preguntas, hermanitos? Hermano David Escobar. Bueno, yo prácticamente tengo como dos preguntas, ¿verdad? Porque yo siento que también influye mucho la versión de la Biblia, ¿verdad? A la que está traducida, porque una vez a mí me preguntaban, en Génesis 1:2 dice, ¿verdad? En la Reina Valera dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces me hacían la pregunta de que cómo algo que está vacío puede estar desordenado, ¿verdad? Entonces la Biblia se contradice o qué onda, ¿verdad? Entonces lo que se me vino a mí a la mente es decirles que la versión pues podría ser, porque en la que yo tengo, que Dios habla hoy, dice que la tierra no tenía entonces ninguna forma. Ahí no hay ninguna contradicción ni nada, ¿verdad? Sí. Y otra pregunta es que a su criterio, ¿verdad? ¿Qué versión podría ser la que más se asimila a la versión hebrea original, ¿verdad? Muy bien. Ustedes ven que en nuestra iglesia quizás, no sé si sería la única en el país, no lo sé, pero sería casi seguro que se usan diferentes versiones en la predicación. He predicado a veces en la Reina Valera, predico comúnmente en la NBI, pero aún cuando predico en la NBI estoy diciendo como dice la Reina Valera. Ya lo veremos más adelante en detenimiento, porque esto es todo un proceso. Pero me adelanto para
explicarles sobre lo que viene adelante. Ninguna versión de la Biblia es la Biblia. Ninguna. Esta es la Biblia, sí y no. Sí a la Biblia, pero no es tampoco la Biblia. Correctamente hablando, es una versión de la Biblia. Una versión de sus documentos originales en hebreo, arameo y griego, la cual es la Biblia. Y aún sobre los documentos originales hay discusiones que las veremos más adelante, pero digamos que ahí está la Biblia, en los documentos originales. Y esta es la nueva versión internacional. Otros tendrán la Biblia versión Reina Valera, otros la versión popular, otros que la versión Jerusalén, la versión latinoamericana, la Dios habla hoy. Son distintas versiones. ¿Y a qué nos referimos con versiones? Que son distintas expresiones de los textos originales en los idiomas hebreo, arameo y español, traducidas a nuestro idioma español. Son expresiones españolas distintas de esa Biblia original. Por tanto, ninguna versión es en sí misma sagrada, ninguna. Es decir, ninguna es que se diga esta es la versión fiel. No. Decir, por ejemplo, la Reina Valera es la versión autorizada, eso es ignorancia. Eso es un pastor que la costumbre la ha elevado a categoría de canon, pero que no tiene nada que ver con la verdad. Solo es una versión más. Y toda versión tiene fortalezas y debilidades. He usado la NBI, una Biblia a veces tan mal cuestionada. Hay quienes cuestionan la NBI porque dicen que lesbianas participaron en su traducción. Sí, es ignorancia. No sé de cuál NBI están hablando, pero la NBI para América Latina que usamos nosotros, aquí ha habido un equipo serio de la Fraternidad Teológica Latinoamericana con nombres y apellidos concretos, en la cual, es más, no participó una mujer, y si participó eran biblistas. Es más, creo que la de estudio, esta que tenemos normalmente no lo tiene, la de estudio presenta qué biblista tradujo cuál y tal libro. La NBI que tenemos nosotros en nuestras manos es la traducción de biblistas evangélicos latinoamericanos serios. Y yo predico en ella, leo la Biblia en ella y les predico a ustedes en esa Biblia porque es una versión que refleja con mayor actualidad el pensamiento de los manuscritos originales. No es perfecta, por eso es que todo cristiano debe tener al menos 3, 4, 5 traducciones distintas. Usted debe tener en su casa por lo mínimo 3 traducciones. No hay cosas que me gusta más como las ha traducido la Reina Valera. Claro, cuando le digo que me gusta más, no me refiero a mi gusto personal. No. Me refiero a que creo que refleja mejor la traducción de los originales. Pero claro, esa valoración la puedo hacer
por mis conocimientos de los textos originales. Durante más de 20 años yo he sido profesor de griego del Nuevo Testamento. En la tarea de interpretar la Biblia, esa es mi especialidad. Desde 1989 vengo dando griego. 89, 99, 2009, 23 años de dar griego del Nuevo Testamento. Y todos mis estudios posteriores han sido en el griego del Nuevo Testamento. Cuando doy clases en una universidad como la evangélica, lo que he venido dando es el griego del Nuevo Testamento para que el estudiante de teología tenga la base necesaria de leer los manuscritos originales en sus idiomas originales, comprender la morfología y la gramática a fin de poder tener su propia traducción. Y cuando veo los textos originales, a veces la Reina Valera traduce mucho mejor que la NBI. Pero para la persona que no tiene acceso a los idiomas originales, tener 3, 4, 5 Biblias de diferentes versiones es una herramienta excelente para poder acercarse al sentido original. ¿Por qué vino esta pregunta? ¿O esta respuesta? Por las versiones. Así que usted puede tener distintas versiones. La Biblia Jerusalén es una excelente traducción. La Casa de la Biblia, si no mal recuerdo, otra excelente traducción. La Biblia latinoamericana, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, la Biblia de las Américas. Todas estas, téngalas. Y todas léalas. Ninguna es inspirada. Inspirada es los textos originales que ya vamos a hablar. Son traducciones. Y como toda traducción es ya en sí una interpretación, es bueno tener 2, 3, 4, 5, 6 versiones para enriquecer el asunto. No sé, David, si quedó claro esto. De tal manera que no se puede decir, miren, esta es la mera mamá de Tarzán. No. Hay fortalezas y hay debilidades. Les presento la NBI porque es la que mejor, creo, refleja en gran parte el pensamiento de los textos originales presentados al público latinoamericano en un lenguaje que le entiende. Por ejemplo, la Reina Valera dice en un pasaje: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y claro, ¿qué significa eso? El que lee la Reina Valera no entiende qué es esto de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Pero viene la NBI y traduce: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto harás poner su cara roja de vergüenza. Porque eso es lo que significa ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando alguien se quema, ¿cómo se pone? Rojo. El hebreo no tiene una manera abstracta de hablar. Él habla en cosas concretas. Y entonces, si alguien se quema y se pone rojo, la persona cuando experimenta una pena, ¿cómo decimos? Hasta roja se puso. Y el hebreo entiende en su manera de hablar que es como que se puso como que fueran brasas. ¿Ya? Entonces la NBI traduce el sentido y no las palabras. Y dice: haz esto
porque entonces harás poner su cara roja de vergüenza. Esa es la explicación de las cosas. Por eso normalmente predico en la NBI, porque clarifica el sentido de cosas que en la Reina Valera quedan como enigmáticas, que no sabemos realmente cómo tomarlas. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Mande? Sí, hay iglesias que insisten en que usen normalmente la Reina Valera y hablan en mal de las otras versiones. Pero yo sé decirles, hermanos, que tales afirmaciones son resultado más de la ignorancia que del conocimiento. El problema es que es más fácil. Sería más fácil que todos tuviéramos una versión, pero no significa que sea más verdadero. Puede ser más práctico. Quizás se confundan al principio y se sientan raros al comienzo. ¿Y por qué el pastor dice cosas que no está aquí, pues? Sí, puede ser una crisis que le genere al comienzo. Con el paso del tiempo, se va a adaptar y usted va a valorar enormemente lo que hacemos aquí, de familiarizarlo con más de una versión. Y usted va a decir, qué bonito esto. Por eso ha salido en la librería, la van a encontrar ustedes, la versión paralelas. No digo paralelas, no, sino paralela en el sentido que van dos columnas juntas y en una va la Reina Valera, en otra va la NBI. Oye, van como comparando, pues. Así que si usted pensaba que decía paralela, pues no, yo soy vivo, no es para mí. No tenía que ver nada de eso. No se refiere a su condición mental, sino al estilo didáctico en que presenta la Biblia. ¿Estamos? No voy a decir, mira mi amor, justo la Biblia para vos, mira. La que tanto has deseado. Biblia paralelas. ¿Preguntas? Hermano, atrás. Y con respecto a algunos versículos que la NBI recorta de la Reina Valera, por ejemplo en Juan 5 y Hechos 16, 34. Son casi 50,000 cosas del texto que no aparecerán en la NBI y que sí aparecen en la Reina Valera. Solo lo voy a sintetizar, porque le voy a decir todo así brevemente lo que viene, donde le voy a explicar más en detalle. Mire, por ejemplo, enséñame el mapa entero, hijo, para que los hermanos tengan una idea de todo lo que viene. No, el mapa entero del material, no del mapa geográfico. Usted puede ver aquí, puede ver todo lo que viene. Y vamos a ir explicando y en detalle les pondré ejemplos de lo que usted está diciendo. Aquí tenemos la revelación. Aquí tenemos después de la revelación viene la inspiración. Si quieres ponerlo en grande y me vas rápido pasando una por una. Vayamos a la revelación. Después de la revelación vamos a hablar de la inspiración. Dale. Después de la inspiración vamos a hablar de la canonización, que es el reconocimiento de la Biblia. Después de la canonización vamos a hablar de la crítica, aquí es crítica textual, no contextual. Quiten esa con, no sé por qué se la han inventado. Porque si reviso el material que les di, eso no dice así. Y les ha puesto un buen almuerzo aquí. Crítica, ahí no dice contextual en lo que yo les di. Es crítica textual aquí. Amplíenme este. Crítica textual.
aquí entra, hermano, lo que usted me está preguntando. Aquí les voy a poner, ¿qué pasó? Aquí les voy a poner los ejemplos claros del por qué pasa eso en la NBI. Solo, aquí está, crítica textual. Después sigue la interpretación, la traducción, perdón. Vamos a hablar de la traducción literalista y dinámica. Siga. Luego de la interpretación, que es la hermenéutica. Luego de la aplicación a la vida concreta, para terminar con la predicación. Y la ¿qué? Al final la evangelización es. O el mundo, ¿verdad? Al final. Bien, vayamos a la crítica textual. Vayamos a la crítica textual. Vayamos a la crítica textual. Aquí entra su pregunta. Resulta, y lo voy a hacer en síntesis, resulta que cuando se escribieron los textos bíblicos, en el Antiguo Testamento predominó el hebreo como idioma privilegiado de los textos. Y en pequeñas porciones, como lo fue en Jeremías, en Daniel, unos pedazos de Esther que se escribieron en arameo, pero fueron pequeñas porcioncitas, casi que versículos. Podríamos decir que el 98% del 99% es hebreo y el 1% arameo. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego, que era el idioma franco del mundo greco-mediterráneo de aquel entonces. Pensemos solo en el griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Los que reconocemos hoy como 27 libros. Pero resulta que a medida fue caminando el desarrollo de la iglesia, a partir del siglo V, VI, VII, el griego deja de ser el idioma oficial y predominante del culto cristiano y se impone el latín. De modo que ya para la Edad Media, 1500, la Biblia se leía en latín, no en los idiomas originales. El Renacimiento fue un movimiento que se dio en la Edad Media, cuya principal tesis era volver a los clásicos, volver a leer a Homero en griego, volver a leer a Suetonio en latín, volver a leer a Platón en griego, volver a leer a los autores en sus idiomas originales. Y esto afectó a la fe, o más bien incluyó también la fe. Y significó volver a leer la Biblia en los idiomas originales. Y hubo un señor holandés llamado Erasmo de Rotterdam, quien comenzó a reunir la Biblia tal como fue escrita, no en latín, sino en griego. Pero él tuvo acceso a pocos documentos griegos para armar el Nuevo Testamento en griego. Tanto es así que algunos libros de la Biblia él no encontró un tan solo manuscrito en griego. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis. No tuvo acceso a un documento en griego sobre Apocalipsis. Y lo que Erasmo de Rotterdam hizo fue traducir del latín al griego para poder tener un documento de Apocalipsis en griego tal como fue escrito. Esto de por sí ya era un error, porque traducir a una lengua de donde provino originalmente la Biblia, ya ese ir y venir ya traía cambios en la estructura fonética y gramatical. Pero bien, lo hizo. Pero tuvo muchas dificultades porque él, cuando miraba un documento y miraba otro, de repente encontraba que un documento decía una cosa que éste le agregaba o que éste le quitaba,
¿Y cómo hacer de los 2:1 o de los 3:1 o de los 5:1? Erasmo de Rotterdam tomó un criterio. Él no sabía, por ejemplo, si una nota que estaba al lado de un texto era parte del texto, que el copista lo puso a un lado porque se le olvidó. No sabía si era un comentario. Él tomó un principio sencillo. Yo lo voy a incluir todo, porque no sé si a la hora de hacer un solo texto yo esté quitándole palabra de Dios a la Biblia. Así que lo voy a incluir todo. Y formó entonces el primer texto griego junto del Nuevo Testamento, que se conoció como el Textus Receptus. Más adelante les voy a dar bien esos datos. No se preocupen que no capten la palabra. ¿Qué significa en español el texto recibido? Él dijo, este es el texto recibido. Y él lo incluyó todo. De ese texto que él hizo allá por 1540, 50, Casiodoro de Reina hizo en 1580 más o menos la traducción al español de los textos originales. Pero ¿cuáles eran los textos originales? Ese de Erasmo de Rotterdam. Y en 1602 Cipriano de Valera la revisó en la traducción. Y se conoce, por tanto, hasta el día de hoy, la versión Reina Valera, hecha por Casiodoro de Reina en 1569, creo que es la fecha, ¿verdad? Y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Y ahí quedó ya la versión, la Reina Valera, que tienen ustedes en sus manos. Pero la tradujo de ese texto. Vale. Ahora viene el tiempo. Eso fue en 1550 que hizo Erasmo eso. El tiempo caminó, el tiempo avanzó, se fueron descubriendo más manuscritos, más manuscritos, más manuscritos. Hasta el día de hoy tenemos 5139 manuscritos del Nuevo Testamento. Eso tenemos ahorita. Ahora, ¿cómo hacemos para de 5000 sacar uno solo? Y a ese le llamamos el original. ¿Me va siguiendo, hermanos? Va. Cuando Erasmo hizo esto, eso lo tenía 3, 4, 5 manuscritos de algunos libros. Hoy tenemos 5139. Hay una ciencia que se llama la crítica textual. Esta es la que ayuda a deducir cuál fue el texto original en medio de 20 posibles lecturas. De manera que, por ejemplo, si vamos en concreto, Mateo 6, no hablemos más, Mateo 6. Si sobre Mateo 6, el famoso Padre Nuestro, los que tienen la NBI, díganme hasta dónde llega el Padre Nuestro. Mateo 6, del 9 al 13. Para los que tienen la NBI, llega hasta el versículo 13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Hasta dónde llega el Padre Nuestro para los que tienen la Reina Valera? Ajá, ¿qué es lo que agrega? Si no, líbranos del mal, porque tuyo son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Esto lo hemos aprendido como parte del Padre Nuestro. La NBI no lo incluye.
Porque para la NBI eso no es parte del texto. ¿Por qué? Por esto, la crítica textual. Hay principios que rigen de 20 lecturas diferentes. ¿Cuál es el original? Hay principios que rigen. Voy a explicarles esos principios cuando veamos el tema. Pero les hablo de un principio. Un principio dice, la lectura menor se prefiere a la lectura mayor. Si tengo un texto que es más largo que otro, el principio dice, el original es el más corto. ¿Por qué? Porque en la antigüedad escribir no es tan fácil como hoy. Era complicadísimo. Se escribía lo más concreto posible. Toda anexión a un texto era fruto de una revisión posterior. Era un agregado para darle un sentido. Entonces, hay manuscritos. Yo les voy a presentar, por ejemplo, un caso que les voy a poner aquí. Voy a explicárselo lo más sencillo que pueda para ver cómo es que procede esto. Por ejemplo, un principio dice, las lecturas de los manuscritos más antiguos se deben preferir a los más tardíos. Por ejemplo, si tengo 10 manuscritos donde la oración del Padre Nuestro llega hasta el versículo 13, pero vienen del siglo II y del siglo III, no importa que tenga 100 manuscritos del siglo X, que digan lo demás, porque son más importantes los primeros 10 que los 100 posteriores, porque lo más antiguo tiene más validez que lo más reciente. ¿Ya? Y claro, a los manuscritos se le hace la prueba del carbono 14 para determinar su fecha de escritura. Entonces, no es que la NBI le ha quitado a la Biblia. No es que la NBI le ha arrancado a la Biblia. La NBI simplemente ha dejado lo que fue el texto original, y que de seguro Erasmo de Rotterdam encontró esa frase en algunos manuscritos tardíos, pero que en su momento él no podía diferenciar esto, o lo encontró como un comentario en el margen del manuscrito. Él no sabía si era parte del texto y lo incluyó. Y como del texto griego que él hizo se tradujo la Reina Valera trae consigo todas las adiciones que Erasmo de Rotterdam le puso a su texto griego que él compuso. Pero que los descubrimientos posteriores de miles de manuscritos nos dicen que tales porciones nunca estuvieron en el texto. Cuando la NBI quita una frase, no es que le da la santa y regalada gana de quitarla, es que nunca estuvo. Un ejemplo para terminar. 1 Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ese versículo que está en la Reina Valera no aparece en la NBI. No está. ¿Por qué? Porque ese versículo no está en ningún manuscrito antes del siglo XV. Ese versículo de 1 Juan 5:8 o 5:7, ¿verdad? 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu, y estos 3 son uno. Ese versículo no aparece en la NBI.
y la NBI no lo incluyó porque ese versículo estaba en manuscritos a partir del siglo XV. Todos los manuscritos del XV para atrás, ni uno tan solo contenía ese texto. ¿Qué significa? Que ese texto fue agregado en el siglo XV. La NBI no lo tiene. Entonces, no es que la NBI le quite, es que la Reina Valera le agregó. ¿Me comprenden ahora? Ahora, claro, un pastor sin mayor información, sin mayor formación, sin mayor conocimiento, sin mayor estudio, simplemente por su experiencia o simplemente por su costumbre, de repente ve una Biblia distinta y dice: aquí le han arrancado a la Biblia, y dice la Biblia: maldito el que yo borraré. O sea, comienzan a hacer aseveraciones, pero que son de la ignorancia, no son del conocimiento. Son cosas que les voy a ir explicando en el camino. Pónganse de pie, que el tiempo se nos fue. Pídele al Señor antes de irse que le dé un deseo por aprender. Porque un predicador no puede ser ignorante. Un predicador tiene que estudiar. El Espíritu Santo no sustituye el estudio. El Espíritu Santo no patrocina haraganes. Hay que estudiar, hay que investigar, hay que conocer. Porque el Espíritu usará a aquella persona que se esmera en conocer, en aprender, en leer. El Espíritu va a usar a aquella persona que se ocupa de la lectura, de la enseñanza, que es lo que Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura y en la enseñanza. Aquí no estamos para que el tema del Espíritu Santo encubra las perezas intelectuales. Todo nuestro énfasis en el Espíritu, en su poder, en sus glorias, en las maravillas, no es para esconder ignorancias ni respaldar perezosos. El Espíritu y la palabra van juntos. Hay que vivir y predicar bajo el flujo del Espíritu Santo, pero hay que predicar bajo el conocimiento. Predicadores llenos de conocimiento y llenos de Dios son poderosos para proclamar el Evangelio. Padre, despierta en tu pueblo ansiedad por estudiar, por conocer, por investigar. Porque esa gente que investiga, que lee, que escudriña, es la gente que tú usarás para transmitir tu palabra. Ya lo dice el Evangelio según Lucas. Cuando Lucas escribe el Evangelio, él dice: oh Teófilo, yo te presento todo lo que he investigado y lo he puesto en orden para transmitírtelo. Lucas, antes de escribir el Evangelio, investigó, dice la Biblia, y trabajó para escribirlo. Un libro donde los escritores humanos investigaron
se echa a perder cuando hay lectores haraganes que lo quieren entender sin investigar. Pero un libro glorioso como la Biblia, lleno de Dios, de su presencia y de su poder, cuando lo toman en sus manos gente que estudia, que analiza, que reflexiona, que investiga, allí entra el Espíritu para iluminar, para darle de su luz, para entender. ¿Por qué no se pone como meta antes de cerrar el año, hermanito, que en lugar de andar alucinando con el último celular, ¿por qué no va a una librería a comprar un buen diccionario bíblico? ¿Por qué en lugar de que esté pensando que va a cerrar el año con el último DVD, por qué no se va a comprar el mejor diccionario que esté en el mercado ahorita? Si quiere ser un investigador de la palabra, un estudioso de la palabra, tiene que tener una herramienta que le ayude a entender la Escritura. Porque solo pensamos en estrenos. Pensemos en comprar herramientas para entender la Escritura. Espíritu Santo, despierta en nosotros siempre una ansiedad por aprender, por conocer, por leer. Porque de todo lo que leamos, de todo lo que investiguemos, un día llegaremos a tu presencia a pedir revelación. Y tú nos darás revelación de acuerdo a todo lo que hemos conocido. Y podremos entrar a este pueblo a proclamar la palabra con autoridad. No solo porque tenemos revelación, sino porque el Espíritu nos ha dado una buena revelación sobre ese buen conocimiento que hemos adquirido. Espíritu Santo, queremos una iglesia poderosa en la predicación. Danos predicadores que escudriñen tu palabra, que lean, que investiguen para la gloria de tu nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, esta es la última escuela del año hoy. Vamos a hacer una pausa en el mes de diciembre por todo lo que viene y arrancamos el 9 de enero. No, el 8 de enero, porque martes es primero. Así que arrancamos